Muy buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Informático. Lamentablemente no los voy a poder estar acompañando en el día de hoy para la presentación y hacerles las introducciones al curso, específicamente en mi caso sobre temas puntuales de Derecho Informático. Van a tener una introducción general a cargo del doctor Adrián Gutiérrez y vamos a comenzar nosotros con las consideraciones generales sobre el derecho informático y el derecho telemático. Vamos a ver que hay una diferencia entre estos dos derechos debido al avance tecnológico, mientras que el derecho informático es un derecho que surge en la década de los 60, el derecho telemático surge a fines del siglo pasado, justamente con el avance de la telemática, esta imbricación de las telecomunicaciones con la informática. Y esto va a generar una serie de problemas que van a ser diferentes, porque en el caso del derecho informático vamos a estar frente a problemática debido al surgimiento de la computación, mientras que en la telemática vamos a estar, o el derecho telemático va a estar solucionando problemas que tienen que ver con las comunicaciones, y acá vamos a tener fenómenos importantes como la globalización, la desmaterialización, que lo vamos a ver puntualmente, por ejemplo, en temas de documentación, y nos vamos a enfrentar al documento electrónico. Entonces, este primer tema nos va a dar un marco jurídico de cuáles son las problemáticas que las tecnologías nos plantean y si tenemos solución o no, porque vamos a ver que en algunos casos tenemos una normativa específica, pero en otros no es así, y o tenemos un vacío legal, o tenemos que ver cómo resolvemos la temática en base a la normativa que ya tenemos. En la segunda clase vamos a estar hablando de la propiedad intelectual. Vamos a hacer un mapeo general de qué son las marcas, qué son las patentes, qué es el derecho de autor. Y vamos a ver que justamente por este último es que se regulan los bienes digitales, los bienes informáticos. Y acá tenemos que tener en cuenta que se dio una discusión importante en cuanto a la regulación, porque la ley de propiedad intelectual madre es la 9738 del año 37, y esta ley fue modificada por la 17616 en el año 2003. Y recién en el año 2003 en que se incorpora a la normativa de propiedad intelectual el software y las creaciones informáticas en general. Si bien en algunos aspectos ya se venía regulando en este sentido, como por ejemplo, y a través de un decreto en el registro, se venían inscribiendo en el registro de derechos de autor. 9739, creo que me equivoqué cuando mencioné el número de la ley madre. El siguiente tema va a ser documento y firma electrónica. Vamos a ver acá que, como les decía hoy, vamos a tener que analizar un principio de equivalencia funcional. A todos aquellos aspectos que tenemos en el mundo papel, en el mundo tradicional, se van a desmaterializar. Por lo tanto, el equivalente funcional del documento papel va a ser el documento electrónico, y el equivalente funcional de la firma hológrafa será la firma electrónica. Esto está regulado en la ley 18.600. Les recomiendo que desde ya vayan buscando la ley. Conviene que las bajen del INPO, del Diario Oficial, porque el INPO tiene la normativa actualizada, que en la página del Parlamento van a encontrar las normas, pero van a encontrar la norma aprobada originalmente. Y todas estas normas han sido modificadas. ¿Por qué fue modificada la 18.600? Bueno, porque inicialmente regulaba la firma electrónica, que podemos calificar de común, y la firma electrónica avanzada. La reforma incorpora
a los prestadores de servicios de confianza. Antes solo teníamos prestadores de servicios de certificación. Y estos prestadores de servicios de confianza vienen a dar nuevos servicios, como son el de la firma electrónica avanzada con custodia centralizada y a los prestadores de identificación digital. También a los prestadores de time stamping que ya estaban regulados por la normativa general. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Si ustedes ven en el cronograma, tenemos una clase dedicada a documento y firma electrónica, o sea, la ley original, y una segunda clase en que vamos a estudiar firma electrónica con custodia centralizada, que es una firma electrónica avanzada, y vamos a estudiar la identidad digital. ¿Cómo me identifico fehacientemente? Y acá nuevamente el principio de equivalencia funcional. ¿Cómo me identifico en el ciberespacio? De la misma forma que cuando voy en forma presencial a una oficina. ¿Y cuándo necesito este tipo de identidad? Porque piensen, si ustedes piden algo por Mercado Libre, seguramente se registraron utilizando Google o utilizando Facebook o alguna red social. Y evidentemente este tipo de identificación para que traigan un producto a casa o para que, o cuando pido pizza, ¿verdad? Bueno, lo que importa es que cuando me traigan el producto a mi casa, yo lo reciba, y la identidad no es un factor crítico. Sin embargo, sí lo es cuando voy a realizar determinado tipo de trámite, como puede ser una declaración jurada, un trámite ante un organismo público. Entonces, en esos casos voy a necesitar una identificación fehaciente, de la misma forma que cuando necesito ir en forma presencial a una oficina. El siguiente tema es la prueba telemática, y vamos a vincularlo con el correo electrónico. ¿Por qué la prueba telemática? Y bueno, porque todos estos documentos electrónicos los vamos a tener que incorporar al proceso judicial, y los bienes inmateriales también van a tener que incorporarse al proceso judicial. Y acá vamos a ver que nos encontramos con serias dificultades. Y depende del objeto de la prueba y del bien informático de que estamos hablando, en algunos casos vamos a necesitar una prueba pericial. Y ahí entran ustedes, porque los peritajes en este sentido los hacen personas con conocimiento en informática. Y vamos a ver justamente cómo presentamos la prueba, cómo realizamos esos informes periciales. Vamos a ver alguna documentación internacional acerca de la cadena de custodia. Nosotros no tenemos una normativa específica justamente sobre este tema, es uno de los aspectos que no tenemos una norma, el tema de la regulación de la incautación de la prueba y la cadena de custodia. Nos vamos a regir por documentación internacional. Y con respecto al correo electrónico, vamos a analizar si el correo electrónico es un dato personal, si esta dirección de email es un domicilio electrónico, si es un domicilio electrónico, si me pueden notificar en él, que implica una notificación judicial. Vamos a estar viendo el correo electrónico como un medio de comunicación y qué particularidades tiene, y ahí nos va a surgir el tema del spam y si hay regulación o no, en qué casos nos encontramos ante una violación vinculada a la protección de datos. Y vamos a seguir con el tema contratación informática y telemática. Y acá, la contratación informática, se ha discutido mucho si en realidad existen los contratos informáticos como tales o son una modalidad de la contratación general. ¿Qué sucede? Esta es una discusión teórica, porque lo que sí importa es que
Los contratos sobre bienes y servicios informáticos van a tener toda una serie de cláusulas especiales y voy a tener que tener una serie de consideraciones particulares que no las tengo en otro tipo de contrato, como puede ser un contrato de arrendamiento. Entonces vamos a ver todas las características en base a estos bienes informáticos. Y esto con respecto a la primera parte, la contratación informática. Y en la contratación telemática ya no vamos a poner foco en el objeto, sino que vamos a poner foco en el medio de celebración del contrato. Y acá nos vamos a encontrar que el contrato va a estar dado por un documento electrónico que yo voy a transmitir en forma telemática y que en algunos casos también lo voy a poder ejecutar a través de internet, cuando el bien que estoy adquiriendo, que estoy licenciando, es un bien digital, o se va a ejecutar en la modalidad tradicional cuando ese bien es un bien material. Y acá tenemos que tener en cuenta que se habla de contratación informática con carácter general, pero que esta división en realidad la estamos haciendo a los efectos de la problemática que nos presenta un contrato u otro. Mientras que en el primer caso la problemática la presenta el objeto, en el segundo caso va a ser la forma. ¿Cuándo se va a formar este contrato? ¿Cuándo va a existir un consentimiento y por tanto va a dar lugar al contrato? Pero en realidad la contratación la podemos ver en un sentido amplio, porque imagínense que si yo compro, si yo adquiero una licencia de software a través de Internet, voy a tener las características de ambos. Voy a tener un bien informático y a su vez se va a realizar en forma telemática. Por lo tanto, como siempre digo, la realidad es mucho más rica y en realidad podemos hablar de contratos informáticos en forma general y hacer esta discriminación a los fines académicos de entender bien la problemática que se plantea en uno y otro caso. Luego vamos a hablar de los delitos informáticos, que creo que siempre es uno de los temas que más les gusta. ¿Qué delitos están tipificados o qué acciones están tipificadas? Y vamos a ver que en esta faceta negativa de las tecnologías, nuestro país está en omisión en cuanto a una ley que regule los delitos informáticos con carácter general. Han existido varios proyectos de ley, en este momento hay uno en el Parlamento, se había anunciado por la prensa que iba a salir a fines del año pasado, pero finalmente tampoco se aprobó. Vamos a ver que Uruguay no ha adherido, en función de la ley, a la Convención Internacional de Budapest. Han existido conversaciones, pero tampoco ha estado asistiendo en carácter de observador. Y vamos a ver, también vamos a analizar delitos que sí están tipificados en leyes específicas. Por ejemplo, en la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 26 regula la reproducción ilícita de las obras, en este caso la reproducción ilícita de los programas informáticos, que no es otra cosa que la piratería, y de la piratería de cualquier tipo de obra, cualquier tipo de bien informático. Y por otro lado, bueno, vamos a analizar lo que sí tenemos tipificado y por otro lado vamos a analizar el Código Penal, algunos artículos del Código Penal para ver si podemos aplicar el hurto, la estafa a situaciones nuevas. El phishing lo puedo tipificar como una estafa, el farming lo puedo tipificar como una estafa. Bueno, ¿qué artículos del Código Penal me pueden ser útiles frente a este nuevo fenómeno? Y finalmente, dado el avance de las tecnologías, hemos incorporado unos temas que no estaban inicialmente en el programa, como son los derechos digitales, y dentro de los derechos digitales especialmente los neuroderechos. Chile ya ha legislado en la temática de los neuroderechos. Vamos a ver cómo esos derechos digitales que tenemos en general, que tenemos en el ciberespacio, qué pasa cuando se pretende
manipular nuestro cerebro y qué derechos deberíamos tener consignados. Y también vamos a ver, para concluir el curso, las tecnologías emergentes, como el caso de blockchain, qué problemas jurídicos presenta, hay que regular, no hay que regular, en qué caso. La inteligencia artificial, que bueno, la inteligencia artificial daría para un curso particular, todos los aspectos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial, pero vamos a hacer una introducción al tema. Y ni que hablar de la realidad inmersiva, todo este tema de los metaversos que aparece como un tema novedoso, cuando en realidad, bueno, hemos venido teniendo desde hace tiempo todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad extendida, y ahora, bueno, el fenómeno de la realidad inmersiva. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los desafíos jurídicos que presenta? ¿Qué pasa con eh, los activos digitales? ¿Qué pasa con las criptomonedas dentro de estos metaversos? Así que a grandes rasgos, estos son los temas que vamos a tratar puntualmente vinculados al derecho informático y al derecho telemático. Les he subido a la plataforma el cronograma y les he subido también el link para cuando comencemos con nuestras clases. Los invito a que cualquier duda que se les presente me escriban y bueno, nos vamos a estar viendo muy pronto.